Y Donald Trump baja el tono de la presión con Cuba, pero está manejando las cosas por otro lugar. Ahora ya va por el andamiaje del camino judicial. No solamente fue en principio el tema de la presión petrolera, sino ahora también busca asfixiar a la isla con causas que han sucedido hace más de 30 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no cree necesaria, como les decía recién, una escalada en Cuba. Dijo prácticamente, se cae a pedazos y el gobierno cubano lamentablemente perdió el control. Trump hizo estas declaraciones al regresar de Washington después de un acto en Connecticut. Además, adelantó que pronto habrá anuncios sobre el bloqueo petrolero impuesto por Cuba. Recordemos que tras la captura de Maduro, Trump ordenó bloquear todo lo que es el petróleo que ingresaba a la isla, acarreando por supuesto la fuertísima situación social que está viviendo la isla en este momento. Washington, por supuesto, endureció las restricciones para enviar petróleo a la isla, como les decía recién, y esto hizo caer en una crisis energética sin precedentes. En distintos puntos del país hubo cortes de luz, hay escasez de alimentos, combustibles y problemas de abastecimiento, como es lógico. Pero el dato político más fuerte llega desde Miami. El Departamento de Justicia estadounidense imputó al ex líder Raúl Castro por la muerte de 4 aviadores en 1996. Estas acusaciones se siguen sumando y se van multiplicando también las presiones que Trump va haciendo hacia la isla. Por un lado dice que no es necesario que aumente en un escalado, que ejerza más presión militar, pero por otro lado les cercena el petróleo y también los aprieta jurídicamente. A veces, para ir reflexionando sobre lo que está pasando, las guerras no empiezan con bombas, sino con sanciones, tribunales y viejas cuentas que nunca terminaron de cerrarse. Y continuamos ahora con lo que está pasando con Raúl Castro. Recién mencionábamos qué es lo que pasa judicialmente, cuál es la presión ahora de Trump. Como decíamos hace un ratito, primero fueron los combustibles, generando por supuesto una crisis social insostenible. Pensemos que hay gente que tiene 1 hora de luz con suerte y todo lo que es la falta de suministros en este momento en Cuba. Pero ¿cuál es la nueva herramienta, si se me permite el término, de cohesión hacia la isla? Es ahora la denuncia que hoy formula oficialmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos hacia Raúl Castro por la muerte de 2 pilotos. Estos pilotos, para que tengan una idea, formaban parte de una organización humanitaria que se llama Hermanos al Rescate, que se encargaba precisamente de los balseros que se iban de las islas, tratar de rescatarlos para que no queden a la deriva en el medio del mar. Aparentemente, la defensa que tiene Raúl Castro dice que las avionetas pasaban permanentemente sobre el espacio aéreo restringido de Cuba y Cuba se vio obligado, al invadir el espacio aéreo, de derribar las avionetas. ¿Qué pasó también socialmente con este caso en Estados Unidos? Los pilotos de estas avionetas, que formaban parte de esta organización humanitaria, al ser, eran exiliados y después tomaban la ciudadanía de Estados Unidos, esto pasó en 1996. En Estados Unidos una fuertísima protesta y un pedido de justicia por parte de la familia de estos pilotos, diciendo que había sido un cruel asesinato a manos de la Fuerza Aérea Cubana. Imagínense, por un lado tenemos la familia de los pilotos, 30 años pidiendo justicia para que se haga algo con el derecho internacional, y por otro lado la justificación de las fuerzas revolucionarias de Cuba. ¿Qué es lo que dice Raúl Castro a todo esto?
dice que los aviones se metían e invadían de manera amenazante el espacio aéreo y se vieron obligados, como le decía recién, a derribarlos. Por otro lado, Estados Unidos dice no, que esta gente es o era de una fundación humanitaria de rescate a los balseros que escapaban de la isla producto del régimen y se vio obligado al violar el espacio aéreo, a derribarlos. Así que tenemos la balanza, digamos, equilibrada entre paréntesis. Por un lado, quieren justicia la gente que ha sido exiliada y vive en Estados Unidos por la muerte de estos pilotos. Y por otro lado, Cuba se defiende diciendo que no, que eso no era una organización humanitaria, sino eran vuelos provocadores que ponían en peligro la seguridad cubana. Esto es hoy lo que está pasando. Hoy que se cumple día 20 el aniversario de la libertad de Cuba, miren qué casualidad, los denuncian en la justicia oficialmente por un crimen que pasó hace 30 años. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto tenerte y compartir. El gusto es mío. Y seguimos con el tema de Bolivia y cómo está la crisis. Y la verdad que la situación es realmente preocupante. Hay cortes masivos en calles, protestas sociales que se convierten en focos muy intensos de violencia, pero el comentario y la crítica acá quizás más dura la ha hecho Estados Unidos. Dijo, no voy a permitir que en Bolivia haya un golpe de Estado. El presidente de Bolivia asumió hace prácticamente 6 meses, pero hay que entender cuál es el problema y cuál es lo que ocasiona este foco social de protesta en la calle. La cosa fue el levantamiento que ha tenido la subvención del combustible. Al levantar la subvención del combustible, por supuesto, como pasa en cualquier parte del mundo y nos pasa a nosotros en Argentina también, al haber un alza tan grande en el transporte, esto repercutió de manera directa, generando una inflación que prácticamente no la pueden controlar. Entonces, tanto obreros como fundaciones de sindicatos salieron a la protesta, a cortar las calles y bueno, se vive un clima de tensión. También no tenemos que dejar de lado el tema de Evo Morales, que está rondando por ahí como el fantasma de que parte de esta revuelta que se arma en las calles es un poco fogoneada por él. Pero tomando el tema principal, que es el rol que Estados Unidos ejerce en todo esto, el secretario de Estado americano Marco Rubio aseguró en Washington que respalda al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. Además, afirmó que Estados Unidos no va a tolerar intentos de derrocar gobiernos que fueron elegidos democráticamente. Rubio también habló de criminales y narcotraficantes como parte de los sectores que buscan desestabilizar al país. Sus declaraciones, por supuesto, imagínense que han elevado muchísimo más la tensión política y regional. Como les decía, a través de este problema que ha surgido por el levantamiento del financiamiento que tenían los combustibles, la cosa está cada vez peor porque están faltando insumos, hay desabastecimiento y bueno, parte de esto se repercute directamente en las calles. Frente a este escenario, es importante que la postura firme que tiene el presidente Rodrigo Paz, que descartó categóricamente renunciar, dijo que completará su mandato de 5 años y rechazó la idea de revocar las elecciones anticipadas. Por supuesto, trata de mantenerse fuerte, ¿no? Para aliviar la crisis social, las autoridades habilitaron corredores humanitarios, también para garantizarle a la gente por lo menos los insumos básicos como alimentos y medicamentos. También, en paralelo, varios gobiernos latinoamericanos y la Unión Europea le expresaron el apoyo al presidente democrático de Bolivia. Y para ir cerrando, me parece que cabe hacer esta reflexión.
Cuando una crisis política llega a las calles y afecta la comida y el combustible, el conflicto deja de ser solo de dirigentes y pasa a golpear directamente a la gente. Y seguimos con la información internacional. Ahora revelan entrenamientos de soldados de manera secreta por parte de China para poder volver a mandarlos al frente en Ucrania. Estos documentos han sido aportados por diversas agencias de inteligencia de la Unión Europea y se hicieron conocer por medio de la agencia Reuters. Se estima aproximadamente que más de 200 soldados fueron entrenados por China de manera secreta y ya están luchando en el frente de Ucrania. La información surge, como les decía, de documentos y acuerdos revisados por la agencia Reuters. Les cuento un poco de cómo sería este entrenamiento. Habría sido organizado de manera reservada entre Moscú y Beijing. Las prácticas se centraron especialmente en el uso de drones militares. El acuerdo fue firmado el 2 de julio del 2025 por los altos mandos militares rusos y chinos. El documento estaba redactado tanto en ruso como en chino. Los entrenamientos se realizaron en instalaciones militares ubicadas en Beijing y también en la ciudad de Nanjing. Ambos lugares son considerados centro estratégico para la formación tecnológica y militar. Según fuentes europeas, varios de estos soldados ya regresaron a Rusia y algún otro grupo directamente al frente de Ucrania. El dato que genera preocupación es por qué China se presenta públicamente como un país neutral en el conflicto. Incluso Beijing intenta mostrarse como un mediador de paz entre Rusia y Ucrania y después subrepticiamente entrena soldados. Realizaron ejercicios conjuntos, ampliación de cooperaciones estratégicas y hasta el momento el gobierno chino no confirmó, por supuesto, estos entrenamientos, los mantiene bajo el más absoluto secreto. Hay que pensar una cosa, que en las guerras modernas muchas veces las batallas no empiezan en el frente, sino con los acuerdos secretos que se firman lejos de las cámaras. Y volvemos con el panorama internacional, y en este caso a Israel, que sigue creciendo la tensión y pone al ejército en alerta máxima debido a los entrecruzamientos que se han dado en las últimas horas entre Irán y Estados Unidos. Declaró el alto jefe militar que el ejército de israelí se encuentra en alerta máxima y que está preparado para hacer absolutamente cualquier cosa que sea necesaria. Está listo para cualquier eventualidad. Así lo anunció Eyal Zamir durante la reunión con altos comandantes militares. Dijo: estamos preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Zamir afirmó que Israel viene golpeando de manera sistemática y contundente a Irak y que los grupos de aliados de Teherán en Medio Oriente también están siendo reprimidos. Así se refirió especialmente a este eje llamado eje pro-iraní. Este eje incluye organizaciones y milicias respaldadas por Irán en distintos países de la región. Para que tengan una idea y puedan conformarse un mapa mental, entre ellos aparecen grupos armados en el Líbano, Siria, Irak y Yemen. El jefe militar aseguró que las operaciones israelíes continuarán el tiempo que sea necesario y advirtió que actuarán tanto en fuentes cercanas como también lejanas. Las declaraciones llegan después de los nuevos cruces verbales que han tenido Washington y Teherán en los últimos días, intercambiando amenazas y advertencias militares entre ambos países. Israel considera que el avance regional de Irán representa una verdadera amenaza para su seguridad. Por eso mantiene las operaciones militares y ataques preventivos en distintos escenarios. Mientras tanto, la comunidad internacional intenta evitar una escalada mayor.
En Medio Oriente, el aumento de alertas militares suele ser una señal de máxima preocupación estratégica y muchos analistas creen que la región todavía no entró en un momento delicado, pero está muy próximo a hacerlo. En la región donde todos dicen estar preparados para responder, el verdadero desafío parece ser evitar quién es el que dispara primero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles declaró que el primer ministro Netanyahu hará todo lo que yo le pida, todo lo que yo quiera. Esas fueron las declaraciones de Donald Trump al preguntarle qué es lo que está pasando con este ultimátum que habría vertido sobre Teherán con la posible reanudación del conflicto. Dijo que estaba muy confiado que Netanyahu va a hacer lo que él le pida que haga en la guerra, que no tiene ningún inconveniente, y aparte remarcó que Netanyahu es un gran admirador de él. Dijo, textuales palabras, es muy, muy admirador mío. La verdad es que sonaban frases como poco diplomáticas, ¿no? Tratándolo como que dice lo que Trump quiere. Convengamos que Donald Trump y Netanyahu tienen una relación íntima, digamos, en el sentido diplomático. Suena como una especie de contrariedad frente a la opinión que tiene el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Por una parte, recordemos que Netanyahu enfrenta un juicio por presuntos cargos relacionados por abusos de poder, soborno y corrupción. Y dice, creo que tienen un presidente que allá a Netanyahu lo tratan muy mal. El pasado domingo el presidente estadounidense mantuvo una conversación con Netanyahu donde ambos abordaron las tensiones con que las tensiones de Irán, el Líbano y Gaza, según informó la agencia de prensa israelí. Poco después de la llamada, Trump insistió, y esto hay que tomarlo con mucha seriedad, la situación va a ser muy seria. Si no cumplen lo que yo digo, no quedará nada de ellos, marcó en un posible reinicio de la guerra. Desde que la tregua entró en vigor, las autoridades israelíes han reiterado en numerosas ocasiones que sus operaciones en Medio Oriente todavía no han terminado. Taiwán refuerza su armamento y acusa a China de generar una inestabilidad en toda la región. ¿Esto qué es lo que pasa y cómo debe entenderse? Tras la presión que está ejerciendo Beijing sobre Taiwán, obliga a pensar en reforzar todo lo que es el armamento por si hay algún tipo de escalada. La verdad que las presencias militares y los últimos ejercicios que ha hecho China en sobre las costas de Taiwán han generado una gran incertidumbre en todo lo que es su isla. Las autoridades de Taiwán insisten, como les decía recién, que todo este poderío que está desarrollando China y lo está demostrando a través de ejercicios que están haciendo en la zona generan una inestabilidad que peligra todo lo que sea el territorio asiático. Dice Taiwán que eso lo obliga a reforzar todo lo que es su autodefensa, que lo hacen como una medida preventiva frente al poderío chino. El tema volvió al centro de la escena y esto es muy importante recalcarlo después de la advertencia que el presidente chino Xi Jinping a Donald Trump le hiciera sobre Taiwán. Ese diálogo volvió a encender las alarmas geopolíticas de la región. Trump reaccionó luego
tras tener pendiente un paquete militar que debe mandarle a Irán de 14 millones de dólares con entregas de armamento, pero decidió demorar la entrega. Según medios estadounidenses, existe apoyo tanto de parte demócrata como los republicanos para ayudar a los militares en la isla. Pero Trump dejó dudas sobre la utilidad real de este armamento que todavía se lo debe enviar a Taiwán. ¿Qué está haciendo Trump? Generar una suerte de demora en este proceso que necesita incrementar de autodefensa Taiwán. Entonces esto va creciendo cada vez más en una escalada de tensión en la isla que se hace por momentos muy peligrosa, ¿no? En Asia, la distancia entre una demostración militar y una crisis internacional parece cada vez más corta. Hay que tener cuidado porque las tensiones siguen creciendo, se está rearmando Taiwán, no le llega todavía el armamento prometido por Donald Trump y China se encarga de mostrarle el poderío a los taiwaneses para mantenerlos digamos, acotados, pero los obliga ¿a qué? A rearmarse por un presunto conflicto que en cualquier momento puede estallar y hacer peligrar la estabilidad en Asia. Seguimos con la información. Irán controla el paso en el estrecho de Hormuz, uno de los puntos en este momento más sensibles del planeta. Dejó pasar a 26 barcos, no solamente con petróleo, sino barcos cargueros, barcos de porta-containers, todo esto escoltado por la Guardia iraní. En este momento que está todo tan pendiente de un hilo, Irán sigue controlando la región. Esta información fue difundida por la Guardia Revolucionaria Islámica a través de un comunicado oficial, diciendo textualmente que los barcos cruzaron el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas. Fueron ni más ni menos que 26 custodiados por ellos y bajo la protección militar de Irán. El estrecho de Hormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Por ahí pasa gran parte del petróleo y el gas que abastece al mercado internacional. Desde el comienzo de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, Teherán mantiene fuertes controles sobre el paso marítimo. La situación mantiene en alerta a las potencias mundiales por el posible corte del suministro y de que no puedan pasar barcos con petróleo y así poder abastecer las necesidades. Irán busca demostrar que conserva capacidad para controlar el tránsito en la región y que puede afectar el comercio energético mundial si el conflicto se escala. La preocupación internacional pasa por el impacto económico que tendría un bloqueo total de Hormuz. Esto podría disparar el precio del petróleo y afectar los mercados de todo el planeta. En los últimos meses aumentó la presencia militar en el Golfo Pérsico. Tanto Estados Unidos como los aliados reforzaron las operaciones militares en la zona. Mientras tanto, las amenazas cruzadas continúan y la diplomacia intenta evitar una confrontación directa a gran escala, pero el equilibrio sigue pendiendo de un hilo. Y para reflexionar, cuando una ruta marítima puede alterar el precio del petróleo y la estabilidad mundial, queda claro que algunas guerras también se pelean sobre el agua. La verdad, Giovanni, fue un gusto compartir este momento con vos, muy agradable. Tomemos en cuenta los consejos para el fin de semana. Extra large, acordate que es cena. De cena, no tecito merienda. De cena y salir a correr un poquito el domingo, no se nos olvide. Un poco de ejercicio nos va a venir bien también para amortiguar un poquito ese frío.
Por supuesto, y aparte va a estar lindo para disfrutar en familia y este fin de semana largo. Y también, bueno, recordar nuestra fecha patria el 25 de mayo, que obviamente eso, en el calendario patriótico es una de las más importantes. Y bueno, representa para todos nosotros la emancipación de la Argentina, ¿no?